Muy buenos días a todos. Bueno, respecto a la pregunta de Sergio acerca de la relación entre la poesía y el espacio público, mi experiencia aparte de mi hobby, quizás trabajando en un centro cultural cuando empiezo a hacer los encuentros de poesía con poetas peruanos en el año 98. Y luego pequeñas intervenciones que hacía cuando estaba en la universidad también, ¿no? A los 17, 18 años. De pronto pegar, simplemente el hecho de pegar un texto al costado de libros de papiros que estaban escritos en sánscrito, en latín, y colocarlos como si fuese un texto más, jugar con esos elementos. Luego estuve viviendo cerca de 9 años en Buenos Aires y desde mi llegada empecé a participar de espacios poéticos. Había muchos ciclos de poesía allá y me sorprendió porque en mi ciudad, en Lima, eran de pronto grupos mucho más cerrados y jugaban más con la marginalidad. De pronto en Buenos Aires me encuentro con eso que mencionaba Cucurto, ¿no? La cuestión del espacio público, abierto, real, los bares, los restaurantes, de pronto, qué sé yo, bolivianos, peruanos, eran lugares de encuentro. El Abasto era un espacio donde se gestaban ciclos como Maldita Ginebra. Después había otro grupo de chicas que tenían otro espacio que se llamaba Zapatos Rojos. Había otros espacios en San Telmo. Y empiezo a ir a lecturas, empiezo a leer en público, algo que no estaba en mi práctica, estaba más en la gestión y en la presentación de poetas, pero no tanto el hecho de exponerme a leer mis escritos, que además no habían sido publicados, editados. Y tras el corralito económico que se produce en 2001, siento como que hay un gran silencio y una necesidad de decir un montón de cosas. Y empiezo un ciclo que duró 4 años. Lo hacía todos los jueves. Se llama Extravío Letal. Y la propuesta era que la poesía no quedara solo en palabras. Entonces, el formato que manejé fue un formato más bien multidisciplinar, en el cual al dueño de un bar que quedaba en el barrio de San Telmo, un barrio muy bohemio de la ciudad de Buenos Aires, le propongo renovar las exposiciones de plásticas. Una vez al mes voy a hacer una curaduría completamente intuitiva. Nunca en mi vida había hecho una curaduría de arte, pero me comprometí a hacerla, invitando a artistas plásticos jóvenes. Le digo, quiero que haya música, y me da el visto bueno. Entonces había, sí, por fecha, un homenaje a un poeta reconocido, vivo o muerto, y luego había el micrófono abierto. Había performances y había, escenas de teatro o músicos que simplemente llegaban. Eso me parecía sorprendente, la facilidad con la cual allá se pueden subir a un escenario y de pronto llegaba alguien con un violín, con una guitarra, con un saxo y se ponían a tocar, irrumpiendo una lectura, o de pronto alguien se levantaba y necesitaba expresarse o decir algo más. Fue interesante porque también me sirvió a mí como práctica de mi poesía, leerla ante un público y ver qué reacción se iba provocando. El público que iba llegando era diverso, ¿no? Era un bar donde no se cobraba ninguna entrada y tenía personas que asistían todos los jueves como algo muy religioso y vivían a 3 horas. Tenían que tomarse un tren y tomarse 2 colectivos para llegar a este bar. De pronto había un día que estaba en la puerta acomodando el cartel y 2 personas que trabajaban en el servicio de limpieza de la ciudad se bajan del camión recolector de basura, me preguntan qué hay acá y les digo, es un ciclo de poesía. ¿Poesía? Le digo, sí, es un ciclo de poesía, pueden pasar. Bueno, pasamos y nos tomamos una cerveza, dale, les digo. Les gustó tanto que durante cerca de 3 meses se bajaban del camión de basura y a eso de las 11:30 de la noche, medianoche, se quedaban
45 minutos escuchando poesía. Y era increíble, ¿no? Había personas que jamás en su vida habían escrito y de pronto estaban tan motivados por lo que escuchaban y me decían, escrito sobre una servilleta, ¿puedo subir a leerlo? Y dale, arriba. Y era muy interesante eso. Al cuarto año, obviamente, ya me quedé un poco extraviada yo y decidí no hacer más el ciclo. Se convirtió en un formato de festival más grande. Y a mi regreso hace los últimos tiempos que estuve en Buenos Aires, hacia mi regreso a Perú, empecé a trabajar más con performance, ¿no? Y las últimas cosas que tengo registradas, por ejemplo, es la intervención a una pieza de arte de una escultora peruana que se llama Raúl Obritas. Ella había hecho una exposición que se llamaba Los Textos y me invita a intervenir una pared de ladrillos que tenía 1,70 m de alto por 3 metros de ancho, ladrillos, cemento, todo súper fijo al piso, y justo coincidía con la presentación de mi tercer libro, Simulacro. Entonces había dirigido una performance con 3 actrices y un baterista, y seguido a eso presentaba Lo Sublime, que era la última parte del libro, ¿no? Y la performance consistía en bajarme, se dice bajarme, o sea, tumbar con pasos esa pared de ladrillos, y la acción duró aproximadamente 10 minutos, ¿no? Tuve otra acción también en un espacio, eso fue en Buenos Aires, que era romper huevos, amasar en un bar bueno, es un centro que se llama Brandon, que es un lugar que trabaja con el movimiento LGTB. Y luego, pues, el último formato que he trabajado de intervención poética en espacio público ha sido con un proyecto que se llama Hardcore Poetry, que es mezclar la música punk con la poesía, ¿no? Trabajo con un guitarrista que tiene una banda que se llama Radio Criminal, es una banda punk mítica peruana, y bueno, es como darle otra forma, ¿no? Porque si piensas la poesía como, bueno, esto que se estaba planteando, que es lo público, que es lo privado, finalmente yo vengo de una ciudad en la cual la mayoría de lugares son privados, ¿no? El concepto de lo público casi no existe, de hecho no puedes pisar el césped en un parque porque viene una persona de seguridad y te saca. Entonces recién se están haciendo acciones para hacer ocupación de esos espacios, porque son espacios que nos pertenecen. Pero si pensamos en la poesía, creo que como interacción está desde cómo piensas el concepto del formato de tu libro, ¿no? Crear un libro objeto, o simplemente dejar piezas esparcidas, y no sé cómo le vas transformando. Creo que está tanto en las artes visuales, en la plástica, como en la dramaturgia. Por lo menos yo lo veo así, ¿no? Siento que el conjunto de la obra es poética, per se. Y me da la sensación que, por lo menos, entre nosotros los jóvenes, hay esta sensación de urgencia que va precisamente por esto que destacabas como la diferencia entre lo público y lo privado, ¿no? Porque al fin y al cabo la cuestión del espacio público no se trata solamente, como nos decía Curto, de una cuestión de habitar un espacio, no se trata solamente de un espacio, de un cuadriculado para tener cuerpos presentes. Ese espacio público siempre acaba fungiendo como una suerte de soporte de expresión. Entonces, no solo se privatiza ese cuadrito, ese pedazo de ciudad, se privatiza también el derecho a expresarse, el derecho a decir algo, el derecho no solamente a expresarse, decir algo, pero también escuchar lo que se está diciendo allá afuera, ¿no? A establecer diálogos, a establecer vínculos a partir de la conversación, en la plaza, en el bar, en la calle, en el supermercado. Bueno, sucede en los bares, ¿no? Sobre todo, me imagino que acá hay bares viejos en los cuales se reúne gente, de pronto siempre hay el que saca un papel de bolsillo y se pone a recitar, ¿no? Y otro que le retruca, o que saca la guitarra. Sí, son cosas que se ven. Hay una, pensando la poesía como una práctica de lo verbal, ¿no? Tiene un privilegio enorme. Si pensamos o nos imaginamos, por ejemplo, la posibilidad de un performance o un happening, ¿no? A partir de una novela, pues, la cosa se pone difícil, ¿no? Porque son 400 páginas para estar leyendo
en un espacio público, se pierde esta sensación de evento, esta sensación de crear una situación donde no la había, este factor sorpresa del que tú nos hablabas, ¿no? Que puede, no solamente que puede fungir como una suerte de dispositivo o artefacto para crear esas situaciones donde se da ese diálogo, donde se da esa interacción en un espacio compartido, ¿no? En un espacio común. Lo ha hecho con mucho éxito. Y lo ha hecho con mucho éxito en el contexto donde nos encontramos, ¿no? En Santiago de Chile. Y hoy tenemos el privilegio de contar con figuras que han tenido un rol vital en esa construcción de situaciones, en esa construcción de eventos que invitan precisamente no tanto a un replanteamiento general, súper abstracto de qué constituye el uso del espacio público, ¿no? Son construcciones de situaciones donde literalmente la gente comienza a hablar, ya sea porque se da esta situación de un poco de emergencia, de sorpresa ante lo que podría ser una amenaza, ¿no? Un helicóptero que me imagino tenía, no sé, despertaba memorias de lo militar, memorias de un bombardeo que ya no era con poemas sino con bombas, ¿no? Pero ha habido otros episodios y no sé, quizás Francisco quieres compartirnos un poco tu experiencia con... No. Pero así a modo nomás, pienso en Cortázar y en la continuidad de los parques. A propósito de lo que he escuchado a los compañeros acá, pienso detenidamente, profundamente, insistentemente en la continuidad de los parques. En el sentido que en el parque que nos plantea Cortázar en esa novela se esconde un asesinato, ¿no? La continuidad de los parques perfectamente podría ser la plaza como destinatario del lugar público, pensando que el lugar privado no existe. El lugar privado solo es un deseo del lugar privado, y lo público también es un deseo, por lo tanto son dos categorías bien completas que habría que analizarlas bajo otras perspectivas más serias, digamos. Pienso que si bien propone Cortázar que se esconde un secreto en esta continuidad de los parques, un deseo de espacio más reducido, en vez de espacio privado, yo le llamaría espacio reducido, apequeñado, como el jardín de los conventos, que de alguna manera durante el siglo XIX se transforma en una pequeña plaza, plazoleta, donde deambulan los deseos de las monjas y donde arman sus intenciones y sus intensidades. Ese sería como un espacio interesante para volver a hablar esto de las dicotomías que está planteando el amigo aquí y planteando la mesa. Pero a mí me preocupa un poco, digamos, a partir de lo que he escuchado, cuando se trata de este lugar mínimo que es una plazoleta, como un lugar de deseo ingenuo. Entonces he escuchado todo el rato la ingenuidad de cuando van los niños a jugar, la abuelita con el helado, la mamá, pero las plazas son lugares perversos. Yo les recuerdo que la Plaza de Armas en Santiago estuvo la horca.